La disciplina. Tomado del libro Depresión Espiritual, por Martin Lloyd-Jones. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 7. Aquí, en el primer capítulo de su segunda epístola, el apóstol Pedro aborda otra causa de depresión espiritual. De hecho, su objetivo al escribir esta carta fue precisamente tratar con este problema. Escribe para animar a personas que estaban desalentadas, y tan desalentadas que parecían estar dudando de la fe que habían creído y aceptado. Eso es algo que puede surgir como un peligro muy real en este estado de depresión espiritual. Si la condición persiste y continúa, invariablemente lleva a dudas e incertidumbre, y a una inclinación a mirar hacia atrás, al viejo estilo de vida del cual hemos sido liberados. Afortunadamente para nosotros, el apóstol en este caso nos da una descripción muy precisa de la condición. Nos dice indirectamente varias cosas sobre las personas a quienes escribe. Por ejemplo, lo plantea así: habiendo dado su exhortación, dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Declara, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces llegarán a ser lo que ahora no son. ¿Y qué es eso? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, implicando que su condición era de ociosidad y falta de fruto. Pero no solo eso, dice que están ciegos, teniendo la vista muy corta, y que habían olvidado que habían sido limpiados de sus antiguos pecados. Es más, hay una sugerencia adicional de que estaban cayendo, porque les dice que si hacen estas cosas no caerán jamás, y además, que al hacer estas cosas harán firme su vocación y elección. Es evidente que en ese momento no estaban muy seguros acerca de estas cosas. No cabe duda que eran cristianos. Eso es algo que debemos repetir continuamente porque hay quienes tienen nociones tan falsas y no bíblicas acerca de lo que es ser cristiano, que sostendrán que una persona como las que Pedro describe no son realmente cristianas en absoluto. Pero obviamente eran cristianos. De lo contrario, él no les habría escrito. Existe una idea falsa de que un cristiano es alguien que siempre camina en las cimas de las montañas, y hay quienes piensan que si no están siempre allí, entonces no se es cristiano en absoluto. Esa es una perspectiva completamente no bíblica del hombre cristiano. Estas personas son cristianas, pero están infelices, son definitivamente ineficaces, sus vidas no parecen llevar a nada, y no son útiles para otras personas. No solo eso, sino que tampoco son muy productivas en lo que respecta a ellas mismas. Su fe no las llena de gozo ni de certeza. Son ociosas y sin fruto. Las palabras realmente las describen, ineficaces para ayudar a otros y también faltas de conocimiento y entendimiento. No están creciendo en el conocimiento del Señor. Aquí está este conocimiento y entendimiento tremendos que están disponibles, pero no lo tienen, no han avanzado en él, no han crecido, son infructuosas en ese aspecto. De hecho, aunque son definitiva y específicamente cristianas, parecen tener muy poco que mostrar al respecto. Además, parecen no comprender el significado de su conversión, parecen haber olvidado que han sido limpiadas de sus antiguos pecados, y viven como si eso no hubiera sucedido. Ahora bien, todas estas cosas siempre e inevitablemente van juntas. Cuando hay una falta de entendimiento y de fruto en esta cuestión de la comprensión, generalmente encontrarán un fracaso correspondiente en la vida, tanto en lo que respecta a su santidad personal, como a su utilidad y valor para los demás. Ahora bien, esa es la descripción que el apóstol da de estas personas, y por supuesto, todos nosotros, lamentablemente, estamos bastante familiarizados con este tipo. Es el tipo de persona que no se puede negar que es cristiana, aunque hay poco en su vida que lo demuestre. Parece estar atado en bajíos y miserias,
No da la impresión de ser, como nuestro Señor dijo que sería un cristiano al recibir el Espíritu Santo, que de su interior correrán ríos de agua viva. No, la impresión que da es de esterilidad e infructuosidad. Nada parece fructificar a través de él, no parece estar transmitiendo nada a otros. Y en cuanto a sí mismo, su vida es débil, no parece estar creciendo ni desarrollándose. Toda su vida parece completamente ineficaz, está abatido, infeliz y sacudido por dudas. No parece poder dar razón de la esperanza que hay en él. Dice que cree, pero siempre está en una posición en la que el mismo fundamento de su fe parece estar en peligro de ser sacudido. Esa es la condición que el apóstol aborda aquí y que ahora estamos considerando. Lo primero que debemos analizar es la causa de esa condición. ¿Por qué alguien llega a estar en tal estado? Hay cristianos que corresponden a esta descripción. ¿Por qué son así? ¿Por qué son diferentes de otros cristianos que son fructíferos, cuyas vidas son efectivas, vivas y dadoras de vida? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la pregunta que debemos considerar, y parece estar perfectamente claro que el apóstol les dice aquí a estas personas de manera muy directa que hay una sola causa última para todas las manifestaciones de esta depresión, y esa es una falta de disciplina. Ese es el verdadero problema, una pura ausencia de disciplina y orden en sus vidas. Pero, afortunadamente para nosotros, el apóstol no lo deja en una declaración general. Los escritores del Nuevo Testamento nunca se detienen en generalidades, siempre van más allá y sacan los detalles, analizan el problema punto por punto, y afortunadamente el apóstol hace eso en este caso particular. ¿Por qué estas personas carecen de disciplina en sus vidas? ¿Por qué esta laxitud, esta indolencia es tan evidente en sus vidas? La primera causa parece ser que tienen una visión equivocada de la fe. Esto lo encontramos al inicio del versículo 5, donde dice, «Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud». Complementen su fe, provean a su fe las cosas que luego menciona. Ahora bien, ahí, sin duda, hay una sugerencia de que tienen una visión equivocada de la fe. Esto es algo muy común. Parecen tener una especie de visión mágica de la fe. La idea, en otras palabras, de que mientras tengan fe, todo estará bien, de que su fe funcionará automáticamente en sus vidas y de que todo lo que necesitan hacer como cristianos es simplemente creer la verdad. Deben aceptar la fe, y habiendo hecho eso, todo lo demás sucederá en ustedes. Simplemente dan un paso, toman una decisión, o como quiera llamársele, y eso es todo lo que es necesario. Yo lo describo como una visión casi mágica de la fe o una concepción automática de la fe. Pero quizás pueda expresarlo de otra forma. Muy a menudo hay lo que debemos describir como una visión mística de la fe. Esto ciertamente explica el problema en muchas personas. Por una visión mística me refiero a una concepción de la fe que siempre la considera como un todo. Dicho de manera negativa, me refiero a que esas personas no se dan cuenta de que la fe necesita ser complementada con virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, como lo muestra el apóstol aquí. Tienen una única fórmula, y esa fórmula es que siempre deben mirar al Señor, y mientras miren al Señor, no hay nada más que hacer. Dicen que cualquier intento de hacer algo más es retroceder a la posición de salvación por obras. Entonces, si tienen un problema en su vida cristiana, les dicen, simplemente miren al Señor, permanezcan en el Señor. Este es un error muy común. Lo encontrarán de una forma muy interesante en el caso de expositores que sostienen esta opinión. Al explicar ciertos pasajes de las Escrituras donde se pone mucho énfasis en los detalles, evidentemente se encuentran en dificultad porque desde su punto de vista no deben preocuparse por los detalles. Hay solo una cosa que hacer, permanecer en el Señor y mirar hacia Él, y mientras hagan eso, no hay nada más que hacer. Esta es una causa muy productiva de este tipo de depresión espiritual y letargo con los que estamos tratando. Estas personas pasan su tiempo en esta condición infeliz.
Constantemente tratan de aplicar esta exhortación de simplemente permanecer en el Señor y mirar hacia el Señor, y por un tiempo todo parece estar bien, pero de alguna manera algo parece salir mal, no parece estar permaneciendo, y vuelven a estar infelices. El problema regresa, y así pasan toda su vida intentando mantener esta única posición que reconocen. Ahora bien, esto es claramente un asunto muy importante, y debemos asegurarnos de que nuestra visión de la fe sea la visión del Nuevo Testamento, y de que comprendamos lo que el apóstol quiere decir aquí cuando continúa diciendo que debemos añadir a nuestra fe, complementar nuestra fe con ciertas otras cosas. La segunda causa general de esta condición es, sin duda, nada más que pura pereza o indolencia, simple negligencia, o para usar el lenguaje del apóstol, falta de diligencia. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Está muy preocupado por impresionar esto en nosotros, y por eso lo repite en el versículo 10. Creo que todos conocemos algo de esto. Hay una especie de indolencia o pereza general que nos afecta a todos y que sin duda es producida por el mismo diablo. ¿No hemos notado todos que, cuando se trata de cosas de la vida espiritual, no parece que tengamos el mismo celo y entusiasmo, ni aplicamos la misma energía que usamos para nuestra vocación o llamado secular, nuestra profesión o negocio, nuestros placeres o algo que nos interesa? ¿No hemos notado todos que, cuando hemos estado trabajando bastante bien, de alguna manera, si nos apartamos por un tiempo para orar, de repente nos sentimos cansados y fatigados? ¿No es curioso que siempre nos sintamos cansados y somnolientos cuando queremos leer la Biblia? Estamos plenamente convencidos de que es algo puramente físico y que realmente no podemos evitarlo, pero es tan cierto como cualquier otra cosa que, en el momento en que comencemos a aplicarnos a las cosas espirituales, inmediatamente enfrentaremos este problema de la indolencia y la pereza que nos afecta, por muy alerta y enérgicos que hayamos estado previamente. O tomen esto cuando asume la forma de procrastinación. Deseamos leer la Biblia, queremos estudiarla, queremos leer un comentario, pero no nos sentimos con ánimo en ese momento. Pensamos que es algo malo intentar estas cosas cuando no nos sentimos en nuestro mejor momento y creemos que es mejor posponerlo hasta que nos sintamos mejor o que habrá una oportunidad más apropiada más adelante. O no tenemos tiempo o nos falta la oportunidad. ¿Cuántas veces hemos pasado todos por este tipo de experiencia? Luego, cuando llega el momento, de manera extraña seguimos encontrando que no podemos aplicarnos. Es indiscutible que la mayoría de nosotros vivimos vidas que carecen gravemente de disciplina, de orden y de organización. Tal vez nunca antes la vida haya sido tan difícil para el cristiano como lo es en el tiempo presente. El mundo y las organizaciones de la vida que nos rodean hacen las cosas casi imposibles. Lo más difícil en la vida es ordenar su propia vida y administrarla. La razón de eso no es que estas cosas externas realmente nos obliguen, sino que, si no nos damos cuenta del peligro de dejarnos llevar y no tomarnos una postura en contra, habremos fallado sin darnos cuenta. Hay tantas cosas que nos distraen. Comienzan con el periódico matutino. Muchas personas comienzan con 2 en lugar de 1, y luego, en unas pocas horas, llega el periódico vespertino o los periódicos. Ahora bien, estas cosas se nos imponen. Por supuesto, no estamos obligados a comprar un periódico, pero ahí está y todos los demás lo hacen. Tal vez lo entreguen en la puerta. La cosa se pone frente a nosotros y sin darnos cuenta hay algo ocupando nuestro tiempo. No necesito desperdiciar tiempo detallando todas estas cosas, la radio, la televisión, las cosas que tenemos que hacer, reuniones a las que asistir, incidentes aquí y allá, y diversos problemas que surgen. El hecho es que cada uno de nosotros está luchando por su vida en este tiempo, luchando por poseer, dominar y vivir su propia vida. Todos los pastores estarán de acuerdo conmigo cuando digo que no hay nada que se les diga más frecuentemente hoy en día que esto. No sé qué hacer, no parece que tenga tiempo para leer mi Biblia y meditar como quisiera. La respuesta sencilla a esto es que se trata de una mera falta de disciplina.
un fracaso absoluto en el orden de nuestras vidas. No sirve de nada quejarse de las circunstancias. Todo se reduce a esto, y no hay necesidad de discutirlo. Todos tenemos tiempo. Si tenemos tiempo para hacer otras cosas, entonces tenemos tiempo, y el secreto del éxito en este aspecto es tomar ese tiempo e insistir en dedicarlo a esta cuestión del alma en lugar de esas otras cosas. Esa es la segunda causa del problema. Una simple falta de disciplina en la vida, un fracaso en ordenar nuestras vidas, en gobernar y controlar nuestras vidas como sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que deberíamos hacerlo. Si esa es la causa, volvamos al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que prescribe el apóstol para esta condición? Es exactamente lo contrario de la causa del problema. Ante todo, enfatiza toda diligencia. Poned toda diligencia, según otra traducción. Así es, poned toda diligencia. Además de esto, por esta razón, a la luz de estas cosas, las preciosas y grandísimas promesas que se nos han dado, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y porque han escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por todas estas cosas, pongan toda diligencia, esfuércense al máximo, o como se traduce en el versículo 10, sean más diligentes que nunca en hacer estas cosas. Aquí está entonces el tratamiento, el ejercicio de la disciplina y de la diligencia. Quizás la mejor manera de expresar este asunto sea de una manera sencilla e histórica. Los desafío a que vean la vida de cualquier santo que haya embellecido la vida de la Iglesia, sin darse cuenta de inmediato que la mayor característica en la vida de ese santo fue la disciplina y el orden. Invariablemente, es la característica universal de todos los hombres y mujeres sobresalientes de Dios. Lean sobre Henry Martyn, David Brainerd, Jonathan Edwards, los hermanos Wesley, Whitefield. Lean sus diarios. No importa a qué rama de la Iglesia hayan pertenecido, todos disciplinaron sus vidas e insistieron en la necesidad de esto. Y obviamente es algo que está profundamente arraigado en las Escrituras y es absolutamente esencial. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sí, y también que es galardonador de los que le buscan. Debemos ser diligentes en nuestra búsqueda. Pero alguien dirá, ¿su predicación no es acaso una inculcación de la justificación por obras? Vean qué sutil es el diablo. ¿Acaso no están volviendo a la herejía del catolicismo romano y al tipo de devoción católica? La respuesta a ese argumento es que el apóstol Pedro, el apóstol inspirado, quien se toma el tiempo para recordarnos que todas estas escrituras son inspiradas, es él quien nos dice que debemos añadir a nuestra fe esas diversas virtudes y poner toda nuestra diligencia en hacerlo. Sean más celosos, sean aún más activos, dice, y por supuesto, no hay contradicción alguna. El error de la justificación por obras consiste en confiar en la disciplina de su propia alma para salvar su alma. Pero lo opuesto a confiar en sus obras no es hacer nada, sino hacerlo todo, pero sin poner su confianza en ello. No son las obras las que están mal, sino la fe en sus obras, confiar en sus obras. ¿Qué peligro tan sutil es este? Me parece que uno de los principales peligros en el protestantismo hoy en día, especialmente en los círculos evangélicos, es que, por temor al error de la justificación por obras, hemos estado diciendo que las obras no importan en absoluto. Argumentamos que solo la fe cuenta, y porque somos personas de fe, no importa lo que hagamos y nuestras vidas pueden carecer completamente de disciplina. Qué insensatez sugerirlo. Lo opuesto a una confianza errónea en las obras no es la indolencia, la falta de disciplina ni el no hacer nada. Es ser diligentes y más diligentes, ser celosos y añadir a nuestra fe. Pero todo el tiempo debemos darnos cuenta de que nuestra acción por sí sola nunca será suficiente, sino que Dios ciertamente es galardonador de los que le buscan diligentemente. Tantas personas dicen que darían cualquier cosa por tener aunque sea un vestigio del conocimiento que los santos tuvieron. Si tan solo tuviera ese gozo, daría el mundo entero por ello. ¿Por qué no puedo tener la experiencia del corazón ardiente?
dicen. La respuesta es que nunca lo han buscado realmente. Miren las vidas de esos hombres y el tiempo que dedicaron a la lectura de las Escrituras, a la oración y a diversas formas de autoexamen y a ejercicios espirituales. Creían en el cultivo y la disciplina de la vida espiritual, y fue porque lo hicieron que Dios los recompensó dándoles estas manifestaciones graciosas de sí mismo y estas poderosas experiencias que encendieron sus corazones. Por eso, colocamos en primer lugar la necesidad absoluta de la disciplina y el orden. De hecho, en este punto estoy tentando abordar el tema con detalle. Si estamos de acuerdo sobre la importancia de reclamar el tiempo y de ordenar nuestra vida diaria, debemos insistir a toda costa en que ciertas cosas deben hacerse. En otras palabras, si realmente creo que la Biblia es más importante para mí que el periódico diario, debo leer mi Biblia antes que leer el periódico. Sea lo que sea que quede sin hacer, debo asegurarme de que esto se haga. Mi tiempo de oración debe ser innegociable. Debo tener mi tiempo para la meditación. Lo que sea que no se haga, estas cosas deben hacerse. Ese es el comienzo. Esa es una ilustración de un elemento de orden volviendo a la vida. Muchas personas fracasan y se vuelven miserables y deprimidas simplemente porque no se han tomado a sí mismos en serio. Ustedes tendrán que hacerlo por sí mismos. Nunca será hecho por otros. Y de hecho, nadie más puede hacerlo por ustedes. Si no atienden estos asuntos en detalle, les aseguro que seguirán siendo cristianos deprimidos. Pongan toda diligencia, hagan todo lo posible, sean más celosos, asegúrense de ello a toda costa. El segundo principio es que debemos complementar nuestra fe. Añadid a vuestra fe, dice esta versión autorizada. Complementen su fe, dice otra. Enriquézcanla, dice otra. Las autoridades nos dicen que la palabra usada para añadir es una palabra griega que se utilizaba en relación con la representación de un drama. Significa proveer una especie de orquesta o coro para el espectáculo. Ustedes enriquecen la representación con esta orquesta, este coro, para que sea completa. Era algo que completaba la representación y la hacía perfecta. Ese es el significado de la palabra. Añádanle, enriquézcanla, compleméntenla, hagan la cosa completa, que sea una fe plena y total. ¿Qué deben añadir a la fe? El apóstol nos da esta lista. Permítanme simplemente señalar los elementos. Lo primero que dice es, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa esto? Aquí encontramos otra palabra cuyo significado ha cambiado desde que se produjo esta versión autorizada. No significa virtud en el sentido en que comúnmente la usamos hoy en día, pues cada elemento de esta lista es una virtud en ese sentido. Su significado aquí es energía, energía moral. Significa poder, significa vigor. Esto es muy importante. La condición que el apóstol está abordando es esta vida cristiana lánguida, indisciplinada y descuidada, y él comienza recordándoles, ahora ustedes tienen fe, creen en la verdad, no hay duda de ello, tienen una fe igualmente preciosa como la nuestra. Entonces, ¿qué deben hacer al respecto? Él les dice que, además de la fe que tienen, deben dejar de ser lánguidos. En otras palabras, añadan a su fe energía moral, recójanse a sí mismos, no transiten su vida cristiana arrastrando los pies, vivan con vigor como deben hacerlo, añádanle esa clase de fuerza y poder. No sean cristianos lánguidos que siempre dan la impresión de estar a punto de desmayar o fracasar en cualquier momento. No sean lánguidos, dice el apóstol, complementen su fe con hombría y poder, con virtud. Qué necesaria es esta exhortación. Comparen y contrasten el cristiano promedio típico con la persona promedio típica del mundo. El cristiano afirma estar interesado en las cosas espirituales, en el reino de Dios y en el conocimiento de Dios y de Cristo. Esa es su afirmación. Dice que tiene fe, y eso es lo que significa la fe. Sin embargo, compárenlo con la persona promedio interesada en diversos juegos en los acontecimientos del mundo del deporte. Noten la diferencia. No hay nada lánguido en la persona interesada en estas cosas. Observen su entusiasmo y su energía.
Luego miren al cristiano en contraste. Qué lánguido es, cuán aparentemente apocado está. Y la razón es que este tipo de cristiano no ha añadido a su fe. Dice ser cristiano y creer en la verdad, pero no ha completado su fe. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Esto no significa simplemente conocimiento de doctrina. Tenemos algo de eso, de lo contrario no tendríamos fe. Esto significa un tipo de perspicacia, significa entendimiento, significa iluminación. No sabemos todo en el momento en que creemos en Cristo, no entendemos completamente entonces. Eso es solo el comienzo. Hay constantes llamados y exhortaciones en las epístolas del Nuevo Testamento al crecimiento en entendimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice Pablo. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo en este punto. Les dice que no deben detenerse en creer. Ya son cristianos, pero tienen que entender la vida cristiana. Deben llegar a ver los sutiles peligros que los rodean. Deben comprender algo de la astucia de Satanás. Necesitan entendimiento. Así que añadid a vuestra fe, esfuércense por esta perspicacia, esta comprensión, esta iluminación. Qué esencial es que nos dediquemos a una lectura diligente de las Escrituras y de libros sobre las Escrituras sobre las doctrinas de la fe. Nunca comprenderán verdaderamente la fe a menos que se apliquen a estas cosas. Es un proceso doloroso a veces y ciertamente requiere toda la disciplina que podamos aplicar. Ningún estudiante llega a ser competente en ningún tema sin un trabajo arduo. La idea de esa persona brillante que nunca estudia y aún así queda en primer lugar en el examen es un simple mito. Eso no sucede, es una mentira. Sin conocimiento, nunca tendrán conocimiento. Una persona nunca podrá tener este verdadero entendimiento, este verdadero conocimiento. Se necesita disciplina y dedicación. En verdad es un trabajo supremamente arduo completar su fe con conocimiento. Lo siguiente es templanza, que significa dominio propio, y aquí no se refiere simplemente a controlar sus vidas en general. Esta templanza es algo mucho más detallado y particular. Significa que tendrán que controlar cada aspecto de sus vidas. Puede significar incluso que tendrán que controlar lo que comen y beben. Las autoridades constantemente nos dicen que muchas personas se encuentran en un mal estado de salud física porque comen y beben demasiado. No hay duda que eso es cierto, y que hay una tendencia creciente hacia ello en el mundo moderno. Esto nos es presentado de manera atractiva, y hay personas que sufren cansancio y letargo muy a menudo simplemente por falta de templanza o dominio propio. No controlan sus apetitos, sus pasiones, sus deseos. Comen demasiado, beben demasiado e incluso duermen demasiado. La mejor manera de obtener una visión sobre esto es leer las vidas de los santos, leer sus diarios, leer lo que hicieron con ellos mismos y cómo controlaron sus vidas. Qué temor tenían de estas mismas cosas, y qué claramente comprendían que debían evitarlas a toda costa. La paciencia significa resistencia paciente, perseverar aunque todo los desanime. Esto deben hacerlo ustedes mismos. Deben añadir esto a su fe. No significa simplemente esperar en el Señor de manera pasiva. Ustedes mismos tienen que ejercer paciencia y seguir adelante con constancia día tras día. Y luego la piedad, que en este punto indudablemente significa preocuparse y ser cuidadosos en mantener nuestra relación con Dios. En los dos últimos elementos de la lista, el apóstol se enfoca en nuestra actitud hacia los demás. La bondad fraternal se refiere a nuestra relación con otros cristianos. La caridad significa amor hacia las personas, aun aquellas que están fuera de la fe. Debemos cuidar estas cosas con detalle. El apóstol, habiéndonos guiado a través de estos diversos pasos y etapas, ahora nos da ánimo para hacer todo lo que nos ha dicho que hagamos. ¿Cuál es ese ánimo? En primer lugar, nos recuerda lo que somos. Nos dice que hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. Si sienten que he estado predicando una doctrina difícil y que esto está reduciendo la vida cristiana a una tarea ardua, si están titubeando dudosos,
Permítame hacerles unas preguntas. ¿Se dan cuenta de lo que son como cristianos? ¿Se dan cuenta que son participantes de la naturaleza divina? ¿Se dan cuenta de que el Hijo de Dios vino del cielo a la tierra e incluso fue a la cruz del Calvario para salvarlos, para librarlos del mundo y de sus pasiones? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es la causa de esa corrupción. ¿Van a permanecer en esa condición? ¿No desean escapar de ella? Reconozcan, dice el apóstol, que Cristo murió para que ustedes fueran sacados de esa condición, y que han sido sacados de ella. Por esta misma causa, entonces, poned toda diligencia. Seguramente, argumenta Pedro, no han olvidado que fueron limpiados de sus antiguos pecados, seguramente no han olvidado que murieron con Cristo y que, por lo tanto, están muertos para la ley y muertos para el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él si hemos muerto al pecado? Así lo expresa Pablo. Debemos reconocer esto, y qué gran ánimo nos da al enfrentar la lucha de la fe. Pero no se detengan ahí, reconozcan además, dice el apóstol, que si hacen estas cosas tendrán gran gozo y felicidad en el presente, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, y pueden hacer firme su vocación y elección haciendo estas cosas. Nunca serán felices si no lo hacen. No basta con decir, la palabra de Dios dice que todo aquel que cree, y yo creo, por lo tanto. Eso es cierto, pero no siempre satisface. Es correcto razonar así. Esa es una parte de nuestra seguridad, pero si pensamos que la seguridad termina ahí, estamos cometiendo un error profundo. Si queremos hacer firme nuestra vocación y elección, debemos poner diligencia en hacer todas estas cosas que el apóstol enumera, y al hacerlo tendremos gran gozo, paz y felicidad. Sabremos dónde estamos y recogeremos estos primeros frutos de la gloria que nos espera. Si hacéis estas cosas, no caeréis jamás. Nada es más desalentador que nuestras caídas. Caemos y entonces estamos miserables, infelices, y cae sobre nosotros la depresión, que tiende a hacernos sentir completamente desesperados acerca de todo. Bien, lo que debemos hacer es evitar caer, y si hacen estas cosas, no caerán jamás. Esto no significa que serán guardados mientras no hagan nada. Él dice, hagan estas cosas y no caerán. Así que pongan toda diligencia en estas cosas para que no caigan. Y finalmente, qué glorioso es esto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí no está hablando de la salvación, porque estas personas ya son salvas. Está hablando de la entrada final en la gloria. Noten la palabra otorgada, porque de esta manera, dice, os será otorgada una entrada amplia y generosa. Es exactamente la misma palabra que antes se tradujo como añadid. Ustedes ministran estas cosas a su fe y se les ministrará una entrada amplia. Es algo recíproco. En otras palabras, si hacen estas cosas, dice Pedro, si disciplinan sus vidas, si ordenan sus vidas y añaden a su fe estas cualidades y virtudes, él dice, nunca caerán, tendrán gozo y felicidad como resultado de su seguridad, y cuando llegue el fin, saldrán de esta vida hacia la próxima con sus velas llenas de gloriosos vientos del cielo. No habrá vacilación, no será una entrada con velas rasgadas, más bien será una entrada abundante la que se les otorgará. No tendrán necesidad de decir, como dijo Lord Tennyson, y que no haya gemido en la barra cuando zarpe al mar, porque no será zarpar hacia un mar desconocido, sino más bien el fin de las tormentas de la vida y una entrada triunfante en el puerto de nuestro eterno descanso y gloria en la presencia de Dios. Si somos cristianos infelices y deprimidos, es muy probable que se deba a esta falta de disciplina. Por lo tanto, levantémonos y pongámonos en acción, y poniendo toda diligencia, añadamos a nuestra fe sin temor. Tengamos claras nuestras ideas y pongámoslas en práctica, añadiendo a nuestra fe esta fuerza y vigor, este conocimiento, esta templanza, esta paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.
Comencemos a disfrutar de nuestra vida cristiana y a ser útiles y de ayuda para los demás. Crezcamos en gracia y conocimiento y seamos una atracción para todos los que nos conocen, para que se unan con nosotros en esta preciosa fe común y experimenten la bienaventuranza de estas promesas preciosas y grandísimas, las cuales nunca fallan. La disciplina. Tomado del libro Depresión Espiritual, por Martin Lloyd-Jones. Colgado en el madero,